Gracias por ser familia en Cristo. Tú eres familia en Cristo y te bendigo. Gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a esta palabra preciosa. Estoy muy emocionada por la palabra del día de hoy porque es mi tema preferido. Y digo que es mi tema preferido porque yo me siento muy honrada cada vez que veo a la luz de la palabra cómo el Señor me declara hija de Dios. Y pudiéramos decir que nos sentimos honrados de ser los hijos de nuestros padres en la tierra y ostentar los apellidos y poder proclamar que aún nos parecemos a la mamá o al papá, que tenemos el lunar que era la señal visible del papá en la cara, o que tenemos esas fuerzas y ese dinamismo y ese potencial de nuestros padres. Pero yo honro el poder ser hijo de Dios, y esa es la escritura de la palabra en esta mañana, en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer varios versículos inicialmente. Y la palabra gloriosa quiere darnos en este día un motivo de celebración, un motivo de gozo. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero vamos a dejar ahí y vamos por los primeros 3 versículos, solo los primeros 3 versículos del capítulo 3 de la carta de Primera de Juan. Y ya tú puedes mirar el título y llama Hijos de Dios. Amén. Y vamos a entender que el amor de Dios y la vida de amor que Dios nos ha dado es muy especial para el destino de nuestra relación con Dios. Y es porque el tema central, como lo hemos visto hasta aquí, de la carta de Juan es la comunión. Y entonces ahora viene a ser un énfasis central de por qué vivimos en comunión y por qué tenemos comunión los unos con los otros, y por qué esa comunión nuestra es con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, y por qué esa comunión es la que nos consolida y nos edifica, porque el tener esa esperanza de gloria en esta verdad bíblica a ti te hace una persona muy especial. Y esta palabra te levanta hoy el autoestima. Esta palabra te da hoy potencial de vida para que tú te valores, para que tú te aprecies, para que seas esa persona que aunque muchas de las cosas no salgan tan bien, tú nunca pierdas esa naturaleza de Dios que hay en ti. Y por eso la palabra del Señor nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el énfasis está en el primer verbo, mirad. Está como llamándonos la atención y nos dice: por favor, miren, observen, estudien, consideren, vayan al fondo del asunto y observen que hay un amor
Y es un amor especial porque es cuál amor. Mirad cuál amor. Es bien interesante esta expresión porque no está diciendo cualquier amor, sino mirar cuál amor. El amor que prima sobre todos los amores. El amor que es súper especial. El amor que está sobre todas las cosas. El amor que nadie más nos puede dar, sino el amor de Dios el Padre. Amén. Por eso habla de esa medida de amor de Dios para nosotros. Pudiéramos más literalmente ser convertidos como en esos pródigos que solamente podemos tener una fuente de amor, que cuando tú estás necesitando amor, no lo prodigues, no lo pidas, no lo implores del hombre, porque el hombre son cisternas rotas, vacías, que no producen agua. La fuente del amor viene de Dios. La fuente del amor es Dios, la fuente de ese amor que te sacia, de ese amor que te hace pleno, de ese amor que te llena totalmente, es el amor de Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos hace quizás lentos para creer en ese amor? Muchas veces es el orgullo, porque el orgullo nos hace sentirnos poco dignos de ser o muy, ¿cómo decirlo? Nos hace sentirnos o nos hace querer sentirnos que no somos dignos de recibir ese amor. O muchas veces la incredulidad nos hace sentirnos indignos de ese amor. Y cuando tú no puedes recibir ese amor con libertad, cuando tú no te puedes apropiar de ese amor con libertad, ese amor queda allí estancado. Porque es que el amor de Dios no es el amor del hombre, porque es el amor de Dios no es el amor cuando tienes cosas, cuando puedes alcanzar tus metas. El amor de Dios no es el amor cuando tú puedes tener tus cuentas bancarias llenas. El amor de Dios es el amor perfecto sobre ti, en todo momento de tu vida. Cuando te sientas indigno, cuando te sientas despreciado, cuando te sientes o te hacen sentir o te hablan en condición de desprecio, de rechazo, tú dices, hay alguien y solo Él me ama como nadie más me puede amar. Y es ahí donde nos hace sentir esa felicidad, ese deleite, ese gozo de estar siendo amados por el Padre. Y más aún cuando lo que dice aquí, vamos a ver toda la frase completa. Mirad, observad, cuál amor, un amor muy especial nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, esta observación nos hace entender que desde el cielo hoy nos dice el Señor, oigan todos, allí está tu nombre, Lady, Jenny, Irma, Carolina, Manuelita, todos los que están allí conectaditos, Beatriz, oiga lo que se ha publicado en el cielo, oiga lo que se publica en la tierra, oiga lo que se le ha dado a conocer a los ángeles y a los 24 ancianos que están postrados en este momento delante del Rey de Reyes adorándole. En esos territorios, en todo ese lugar, se ha proclamado que Dios no se avergüenza de ser nuestro Padre, que Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos, que Dios no se avergüenza de habernos tomado y glorificado y llevarnos a la plenitud de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿quién nos llama hijos de Dios? Tienes el lápiz, allí esa agenda lista para que escribas estos pasajes que son poderosos. Nos llama hijo de Dios el Padre. Segunda de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira dónde está proclamado esa
herencia o dónde está proclamado esa paternidad tuya? ¿Dónde está proclamada esa paternidad de nosotros? Está proclamada desde el cielo por el Padre. Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. ¿Quién más proclama que somos hijos de Dios? El Hijo Jesucristo. Y dice en Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si nos llama hermanos es porque Él, siendo el Hijo de Dios, nos acepta que nosotros en Cristo somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos en Él. Y no se avergüenza de reconocer que somos sus hermanos y que por lo tanto somos hijos del mismo Padre. ¿Quién más proclama que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a volverlo a proclamar en esta mañana. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Por eso el verdadero y profundo amor de Dios no solamente fue para ayudarnos y salvarnos. El amor verdadero y profundo de Dios fue para llevarnos y convertirnos en parte de la familia de Dios, la familia celestial. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y si verdaderamente somos hijos de Dios, se debe mostrar en nuestro parecido con nuestro Padre, que somos hijos de Dios, y en nuestro amor por nuestros hermanos. Por eso es un vínculo de comunión. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y aborrezco al hermano. La misma carta nos dice que nos declara homicidas si yo digo ser hijo de Dios, pero no amo a mi hermano. Entonces, lo que el Señor nos dice y lo importante de entender lo que significa hijo de Dios es que también no todos son hijos de Dios. Y la gente comúnmente dice, todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en creación. Somos hijos de Dios porque somos criaturas de Dios. Pero no en el sentido que lo está diciendo, lo está expresando Juan. Juan lo expresó en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios ama a toda la creación. Por eso dio a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por eso la misma carta de Juan en el capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces todos somos amados de Dios para salvación, pero no todos somos declarados hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, todos los que les da Él la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Pues significa que en el momento en que yo le recibo, en el momento en que nazco de nuevo, porque mi espíritu se une a su espíritu, entonces su naturaleza divina, su naturaleza, su deidad, su vida está dispensada en mí. Y la naturaleza de hombre, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza natural, valga la redundancia, es
cambiada por una naturaleza espiritual, por una naturaleza de Dios, del Hijo, porque el Hijo ahora está en nosotros y su naturaleza está en nosotros, y esa naturaleza de Dios, de Cristo en nosotros, nos permite recibir la misma naturaleza de Dios. Entonces, por esa naturaleza es que ahora somos hijos de Dios en comunión con Él. Nadie va a llamar hijo al niñito que corre por la calle y puede andar detrás de nosotros y decirnos papá, mamá, papi, mami. Y nosotros volteamos a mirar y decimos, Él no tiene mi naturaleza. Yo no lo di a luz. Él no salió de mi vientre. Él no tiene mi ADN. No te puedo reconocer como mi hijo. Pero Dios dice, tú eres mi hijo, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu, que ahora el Espíritu está unido, que ahora el Espíritu está en comunión con tu espíritu, y es el Espíritu el que te llena de la naturaleza del Espíritu de Dios, y por lo tanto tú eres de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Por eso la Escritura dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestra naturaleza no es conocida en el mundo. Nuestra naturaleza para el mundo es locura. Nuestra naturaleza no hace parte de la naturaleza del mundo. No busques parecerte al mundo. No busques ser como el mundo, porque tu naturaleza es diferente. No busques vivir la vida natural, busca vivir la vida espiritual, porque tú eres espíritu y vives en el espíritu. No busques compartir o parecerte al mundo, porque es que no eres del mundo si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce porque no tenemos la naturaleza del mundo, tenemos la naturaleza de Dios. Amén. Pero vamos a mirar en el versículo 2, el destino de los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. ¿Cuál es el destino de los hijos de Dios? Romanos capítulo 8 ya lo miramos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios, nuestro destino no está marcado por parecernos al mundo. No está marcado por manifestarnos como el mundo se manifiesta. No está marcado por pensar como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque nosotros nos manifestamos como Él es. Y aún no nos hemos manifestado como Él, con la plenitud de lo que Él es. Pero estamos revestidos de Él. Porque aquel que está en Cristo, revestido es de Cristo. Entonces, lo que nosotros estamos hoy entendiendo es que estamos en una naturaleza de Dios, que no nos parecemos al mundo, que el mundo no nos conoce porque no somos del mundo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Que el destino de nosotros va hacia un momento en que seremos como Él y le veremos como Él es. Y seremos manifestados como Él es. Aquí Juan está hablando de un cumplimiento del propósito de Dios. De un cumplimiento, como lo dice Romanos capítulo 8, porque los que antes conocieron también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Yo quiero que tú tomes este versículo como el desafío para tu vida. Porque es que nosotros nos manifestaremos tal y como Él es, siempre y cuando nosotros, al conocer a Dios, vamos a ser transformados conforme a la imagen de
el Hijo de Dios, de Cristo el Señor, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el final de nuestras vidas es hacernos conforme a esa imagen de su Hijo Cristo. Por eso somos encristados. Cristo se manifiesta, Cristo vive, Cristo está en nosotros para llevarnos a ser como Él es. Ahora, esto significa que la manifestación perfecta será en la venida de Cristo. La manifestación perfecta se cumplirá en la venida de Cristo. Por eso, 1 Corintios 13:12 nos dice: ahora vemos oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora le conozco en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Hoy Él nos conoce a nosotros. Hoy Él nos está transformando a la imagen de su Hijo Cristo. Y cuando esa perfecta imagen de su Hijo Cristo esté en nosotros, nosotros le veremos cara a cara. No como un espejo oscuramente, sino que le veremos como Él es. Y ahora conocemos en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Amén. Entonces ese es el mayor privilegio de tener esa naturaleza. El niño quizás nace y sus facciones no son tan parecidas al padre o a la madre, pero en la medida que va creciendo, hasta la estructura de su cuerpo, hasta la imagen de sus ojos, hasta el ondulado de su cabello, todo comienza a tomar imagen de su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, que cada día nosotros estemos siendo pulidos, estemos siendo formados, estemos siendo transformados a la imagen de Dios. Amén. Y ese es el propósito de Dios. Amén. Ese es el propósito con el cual el Señor nos está llevando en este proceso de caminar con Él, para que nosotros seamos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la manera. Esa es la forma práctica, ese es el trabajo nuestro, eso es lo que nosotros debemos anhelar, que todo aquel que tiene la esperanza de manifestarse y de conocerle y de ser semejantes a Él y de verle tal y como Él es, de tener esa oportunidad, entonces todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces esto marca lo que nosotros debemos de anhelar cada día. Cada día debemos de anhelar esa transformación. Cada día tenemos que anhelar esa renovación de nuestros pensamientos. Cada día tenemos que anhelar esa transformación, esa renovación, esa purificación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra voluntad. Cada día debemos de anhelar que esa naturaleza divina se irradie, riegue, transforme, llene cada área de nuestra vida. Por eso nuestra oración, más que pedir cosas materiales, es a pedirle a Dios que comience, que esos pensamientos se transformen, que esos anhelos del corazón sean transformados a la pureza, a la transparencia de Dios, que esa vida esté pura, así como Él es puro. Amén. Gran desafío que tenemos, pero gran esperanza.
Pero también aún esta pureza, esta purificación, no es porque nosotros nos limemos y nos limpiemos. Esta pureza es porque el Espíritu de Dios, el que empezó la buena obra, sigue perfeccionándola en nosotros. Esta pureza es porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Esta pureza es porque el Cristo de la gloria trabaja en nosotros. Amén. Entonces nosotros solamente nos rendimos a Él, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Un abrazo, bendiciones, gran trabajo práctico tenemos para empezar o para continuar haciendo. Bendiciones, les amo.